Día de análisis de marzo 2020. ¿Cómo estás, Sandy? Buenas noches. Muy bien, Julio, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa, El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos de una vez con nuestro primer tema de análisis? Vamos a conocer un poco de lo que ha pasado en cuanto a las medidas sanitarias que el Ejecutivo sigue implementando para poder reducir así los casos que se presenten en el país del famoso coronavirus. El presidente Alejandro Yamatei confirmó que los rumores sobre un posible caso de coronavirus en el país son totalmente falsos. Además, indicó que se realizan las investigaciones para determinar quiénes están realizando esas noticias que solo generan pánico entre los guatemaltecos. El día de ayer salió una publicación en donde decían que incluso un médico, George Gatica, o George García, decía que había un caso de coronavirus en el centro médico de la zona 10 y le pedía a los guatemaltecos que se fueran a los supermercados a comprar agua, a comprar mascarillas y todo. Miren, resulta que el tal George García ni existe. ¿Quién está detrás? Ya lo estamos averiguando. Porque es un delito hacer que esto se convierta en pánico, es un delito y lo vamos a perseguir. No hay ningún caso. Los casos que han sido dichos que probablemente nos han resultado para influenza 1, coronavirus de la cepa 43, de la cepa 62, de cualquier cosa menos de la COVID-19. O sea que hasta el día de hoy no hay ningún caso. El mandatario confirmó que se trabaja en conjunto con los países del área para fortalecer los cordones sanitarios que han sido implementados. De Guatemala a Panamá, para que podamos establecer un cordón sanitario regional, de manera que tratemos de mantenernos al margen de lo que hemos logrado mantenernos hasta el día de hoy, sin un solo caso de coronavirus, desde Guatemala hasta Panamá. Y vamos a tratar de mantenernos así. Sabemos que el coronavirus va a venir a Guatemala, es cuestión de tiempo, días, semanas, pero va a venir, no lo podemos evitar. Pero sí podemos minimizar esa presencia de coronavirus. Tanto el presidente como el Ministerio de Salud Pública hacen el llamado a la población para que no se dejen sorprender por noticias falsas sobre el coronavirus, las cuales solo generan alarma e incertidumbre. Pero también se le da seguimiento a la información sobre una sobrevaloración en la venta de mascarillas. De hecho, la DIACO ha dado seguimiento a denuncias respectivas a este tema con algunas farmacias. Tras la alerta amarilla nacional, se ha tomado medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus en Guatemala, tomando en cuenta que se logró expandir hasta el territorio mexicano. Luego de una conferencia de prensa, los ministros de las carteras de Salud y Economía han decidido tener mayor control en farmacias proveedoras de mascarillas para verificar existencias y precios, evitando el acaparamiento. En ese sentido, pues el día de mañana arrancamos con verificaciones para establecer las existencias, precios de las mascarillas y vamos a estar en algunas farmacias y algunas empresas verificando esto para comprobar que no se esté especulando con las mascarillas. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que la mascarilla que debe utilizarse es la N95, vamos a verificar nosotros el precio que tiene esta mascarilla, porque en el mercado nacional pues se comercializa comúnmente una mascarilla de papel y que no es la que están recomendando. De igual manera es la que se presume está disparando el precio y que no hay existencias. Entonces por eso el día de mañana vamos a iniciar con estos operativos para comprobar esta situación, y de nosotros encontrar que algún establecimiento está acaparando este producto, pues vamos a proceder con la denuncia respectiva al Ministerio Público. El experto también indica que las personas que noten que el precio de las mascarillas, gel antibacterial, jabón u otros insumos de limpieza aumenten su precio, lo denuncien a la DIACO. Pues tenemos el 1544, que es nuestro call center, la página web www.diaco.gov.gt. Tenemos también el 2501-9898, que es nuestro centro de atención de quejas, ubicado en el Centro Comercial Plaza Zona 4.
Partamos de una base, si usted quiere, y es que esta nueva gripe, porque al final de cuentas eso es llamada el COVID-19, más conocido coloquialmente, Sandy, como coronavirus, que siempre ha existido, más esta variante no, pues ha enfermado hasta el momento a miles de personas. Si queremos ser exactos, aproximadamente en el mundo a 79,000 personas. Y ha puesto en cuarentena a millones y ha causado un impacto absolutamente negativo en los mercados financieros mundiales. Sin embargo, también, Sandy, hay que decir que algunos expertos creen que la cobertura mediática y la respuesta de pánico de muchas personas ha sido exagerada, según las dimensiones que ha cobrado en cuanto a víctimas, aproximadamente unas 2,000 personas de estas 79,000. El miedo es una respuesta natural cuando se lee que millones de personas fueron aisladas en China y sobre brotes en muchos países también. Pero hay que tomar en cuenta que en este momento el riesgo individual es muy pequeño aún. Según estudios preliminares, la gran mayoría de personas van a llegar a tener una enfermedad leve cuando al final de cuentas el coronavirus alcance a todo el mundo. Algunos ni siquiera tendrán síntomas, luego se van a recuperar como de cualquier gripe o influenza. Claro, esto significa para nada que hay que minimizar el riesgo y tomar las precauciones, eso hay que hacerlo. Pero lo lamentable es que ya la gente está especulando, ¿verdad?, en la venta de los insumos, Sandy. Yo creo que no es justo porque, como bien dice un dicho popular, unos en la pena y otros en la pepena. Correcto. Y por eso es bueno también, Julio, que las autoridades puedan iniciar con un monitoreo de precios y sobre todo también que puedan concretar ya quienes estén especulando, quienes estén alterando los precios, que puedan establecer las denuncias, porque no se vale que se aprovechen del temor, de la incertidumbre de las personas, obviamente también de la necesidad, porque incluso se estaba hablando... Es una información que no es oficial, pero se decía sobre la carencia incluso de mascarillas, la venta por unidades mayoritarias. Sí, mira, Sandy, es una situación lamentable cuando uno empieza a ver que sí se están promocionando mucho estas mascarillas aquí en Guatemala, sobre todo esta de denominación N95, la que se supone que es la adecuada para contrarrestar los efectos del coronavirus, aunque he de decir, entre paréntesis, que no es la principal de las medidas. La principal de las medidas preventivas sigue siendo el lavado de manos y el estornudo de esta manera, simplemente. Pero fíjate que las están vendiendo por cajas, llamémosle así, pero de 4,000 unidades en adelante, entonces no puede ser, y el precio ha aumentado de una manera desproporcionada, igual con los antibacteriales y otras cosas, que tal vez no es el precio de producción, sino que la especulación del comerciante. Efectivamente, Julio, y mira, ante este punto te diría, ¿qué tanto puede proceder o qué tan fuerte puede ser entonces el seguimiento que la DIACO le dé a estas denuncias? Es decir, ¿qué tanto la DIACO puede denunciar, seguir un procedimiento que sea rígido contra esas empresas que estén especulando, que estén sobrevalorando los precios? En este momento lo que debe hacer la DIACO precisamente con eso es tratar de localizar quiénes son estos malos comerciantes para imponer la sanción que ellos pueden hacer en este instante, que es una sanción pecuniaria, es decir, cuestión de dinero. Pero esto nos va a retrotraer a un tema que nosotros ya hablamos, la importancia que veamos, y ojalá la 9ª legislatura también lo vea de esa manera, de que la DIACO se vuelva una procuraduría del consumidor, para que las sanciones puedan ser, para empezar, mayores y más drásticas, y para que también se pueda llegar inclusive en ciertas situaciones hasta una cuestión que ya no sea solo monetaria, sino que inclusive de orden penal. Por supuesto. Tenemos más información, Por favor. La vamos a proyectar en este momento para seguir ampliando este análisis. El virus trae complejidades. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas presentan síntomas leves, como los de la gripe común, y por eso es que suele ser un poco complicado poder detectarlo. Por lo tanto, este hecho es algo bueno, aunque paradójicamente puede hacer que la enfermedad sea más difícil de contener porque muchos no se dan cuenta entonces que tienen el coronavirus. Algunos expertos recomiendan evitar calificar el coronavirus como mortal, porque la mayoría de personas no muere por la enfermedad. Tampoco es algo catastrófico ni horrible, indican muchos especialistas. Otro ejemplo de especulaciones ronda sobre el uso de mascarillas o los tapabocas. La evidencia afirma que tiene poco impacto en la transmisión del virus. Correcto. Es otra de las teorías que se maneja en cuanto a esto. Es decir, formas de poder prevenir esta enfermedad no es tanto la mascarilla, sino lo que tú mencionabas, el lavado correcto de manos y constante muy efectivamente, bien. Y obviamente también para estornudar la forma correcta, exactamente, igual al toser, no es con la mano, no es dejarlo que fluya, como dice, porque obviamente se generan ciertas partículas que pueden ir generando y propiciando, propagando
aún más un virus. Contaminarse, ¿verdad? Y hasta en eso, fíjate que qué bueno que hemos hablado tanto del coronavirus aquí en A la Medida, porque nos ha permitido primero aprender, investigar sobre esta situación y poder tratar de transmitirlo. ¿Por qué? Porque aún con aquellas personas que no tomen esa previsión de hacer este simple movimiento, la distancia que se considera más o menos segura es de 1.5 metros, que es lo que se estima que puede alcanzar, digamos, un estornudo de una persona o cuando tose el esputo y lo que vaya a sacar, ¿verdad? De alguna manera. Pero sí, lo que estamos viendo acá es la necesidad precisamente que el gobierno a través de la DIACO empiece a controlar mejor esta situación, que usted allá también en casa pues no se vaya a alarmar. Yo creo que es muy correcto decirlo. Para algunos va a sonar catastrófico, pero por el momento tampoco es que lo sea tanto. El coronavirus va a llegar, va a llegar el COVID-19 a todo el mundo. Esto prácticamente es inevitable en un mundo tan comunicado. Exacto. Sin embargo, todavía la tasa de mortalidad no termina siendo tan alta. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, fíjate, es con las personas de la tercera edad. Eso sí hay que decirlo muy claramente. Por supuesto, Julio. Y sobre todo también recuerde que usted puede ayudar mucho también en el tema de la sobrevaloración, que no se dé esta situación. ¿Cómo lo puede hacer? Denunciando. Denuncia. Si usted conoce una farmacia, algún comercio, porque las mascarillas no solo las farmacias las están vendiendo, sino también hay otro tipo de negocios que las distribuyen, que si usted conoce alguno de ellos que están sobrevalorando los precios, puede hacer su denuncia. Las personas a lo mejor dirán, no, pero si lo digo en la DIACO, si pongo en el libro de quejas, ¿qué tanto? En este momento la DIACO ha dicho, nosotros le damos seguimiento y vamos a ir detrás de las personas que estén especulando con los precios, porque obviamente afectan la economía a los guatemaltecos. Y es que eso debe de venir de una situación, o sea, la DIACO yo siento también que está actuando no solo porque es su mandato, sino porque también veamos que hay un liderazgo detrás de ellos y aquí hay que decirlo claramente, es decir, Yamatei sí ha estado bastante al pendiente de dos cosas en estos últimos días, en el tema de la seguridad, pero también desde la semana pasada en este tema del coronavirus y ese seguimiento que le puede dar desde el Ejecutivo hará que la DIACO, que al final de cuentas termina siendo una simple dependencia del Ministerio de Economía, pues como decimos los chapines, se ponga las pilas en este sentido. Efectivamente, así que ahí está entonces la situación que se está dando, la información que surge en torno al coronavirus, cómo también Guatemala se está preparando y cómo también está tomando cartas en el asunto, porque no solamente es de, bueno, están sobrevalorando los precios, era obvio que iba a pasar eso, no. Tienen que hacer algo para enviar un mensaje también a todos los comerciantes, a todas las empresas, de que no se pueden aprovechar de la situación. No se pueden aprovechar de la situación. Algo muy humano ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. A mayor demanda suben los precios, pero no, eso hay que frenarlo. Y señores, tengamos conciencia, es decir, si son comerciantes, qué bueno que ganen, pero tampoco quieran ganar extra con esta situación del coronavirus. ¿Te parece si dejamos este primer tema por allá? Por supuesto, Julio. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos hablaremos acerca de los refugiados. Sí, 28 millones de dólares específicamente para atender a refugiados y retornados de Guatemala, migrantes específicamente. Después de la pausa, el desarrollo del tema. Siga con nosotros. No cambie, nosotros somos A la Medida. Que solo el 1% de los migrantes han solicitado este tipo de beneficio en nuestro país. Tras 45 días de haber asumido la presidencia de la República, el mandatario Alejandro Yamatei se refirió a las solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos, salvadoreños y hondureños que han sido presentadas en el marco del acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos. Mexicanos, quiero decirle que ha venido uno, y decidió regresar a su país, y la Organización Internacional de Migraciones lo retornó a su país. No ha venido ni uno más. De los migrantes centroamericanos, le puedo decir que hasta la fecha han venido 1.100 entre salvadoreños y hondureños, de los cuales 14 decidieron quedarse en el país y ACNUR los está apoyando para la quedada. El resto, todos fueron retornados a sus países. Si usted saca la evaluación de los 1.100 y pico a 14 que se quedaron, el porcentaje es extremadamente bajo. No le ha costado un peso al erario guatemalteco y lo ha cubierto ACNUR. Estados Unidos y Guatemala suscribieron el acuerdo de cooperación de asilo en 2019. ¿Le parece si hacemos memoria? Recordará usted que desde el año 2019, pues Guatemala tiene signado y vigente un acuerdo migratorio con Estados Unidos para poder recibir de manera eventual, cuando así lo requieran, ciudadanos hondureños y salvadoreños.
Existe a su vez el compromiso establecido con Estados Unidos a efecto de poder brindar este apoyo, inclusive en calidad de asilo. Parte de estos compromisos conlleva, Sandy, la ayuda que el Estado de Guatemala puede dar a los hermanos centroamericanos a efecto de que puedan retornar seguros a su país de origen. Pero la gran pregunta es, y en su momento eso era una gran incógnita, ¿y nosotros como Estado guatemalteco vamos a poner esos fondos? Porque es que ahí la cosa se hace difícil, si no tenemos ni siquiera para nuestros propios habitantes. Y resulta que no. Esto va a ser donado precisamente por instancias internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mira, es importante, la verdad, poder establecer este tipo de información, poder darla a conocer, porque mientras más dudas se generan sobre un tema, en realidad, aunque tenga un buen objetivo, yo creo que se desvirtúa, ¿no? En el sentido de que no existe la información correspondiente. Pero al tener esta información, obviamente ya vamos sabiendo entonces cuál va a ser el modelo y cuál va a ser esa hoja de ruta que las autoridades van a tomar. Y en este punto te diría, Julio, que es propicio también poder establecer quiénes serán los que van a intervenir en el sentido de brindar el apoyo, porque sabemos que hay algunas organizaciones que han apoyado incluso a los migrantes y que no necesariamente están entonces dentro de un proyecto. Sería bueno tomar en cuenta ese tipo de organizaciones o establecer muy bien quiénes estarán entonces en apoyo a quienes soliciten asilo y qué es lo que van a hacer en concreto. Yo creo en este caso, Sandy, que las instancias internacionales, tanto Organización Internacional para las Migraciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que van a poner la plata, al final de cuentas estos 28 millones de dólares, porque son 28 millones de dólares, son quienes van a establecer los mecanismos oportunos, por supuesto que canalizados a través del Estado de Guatemala, pero estoy seguro que paralelamente a ello también van a haber otras instituciones que de manera transversal van a ser parte, no solo para recibir la ayuda, sino que para brindarla. Probablemente la misma Casa del Migrante, probablemente Cruz Roja, probablemente algunas otras situaciones, porque si solo dejamos, por ejemplo, el tema del gobierno con los albergues propios que puede tener migración, sería insuficiente, aunque eso pudiera pensar uno si fuera una situación masiva, pero tú lo dijiste muy bien, apenas el 1% de estos refugiados retornados han pedido asilo aquí en Guatemala, entre ellos lo que me llama la atención a mí que hay un ciudadano mexicano, eso sí me llamó bastante la atención. Sí, porque lo hablábamos incluso cuando se da a conocer este intercambio, este apoyo que se iba a dar por parte de nuestro Estado, en el sentido de que, bueno, ¿cómo un mexicano va a solicitar asilo? No tendría lógica. Que normalmente ese sentido de pertenencia que tienen, que obviamente iban a preferir por la cercanía estar en su país, pero vemos que no todos piensan así, que hay uno que solicitó asilo. Le gustó más nuestro país y las condiciones. ¿Cuáles son los motivos exactamente por los cuales están acá? Es decir, aunque no en la magnitud que en un momento se creyó cuando se decía, bueno, vamos a dar asilo, pero ¿qué tanta gente se va a recibir y qué tanto vamos a tener nosotros también para ofrecerles? Yo creo. Vemos que no son las cifras que se esperaban. Ahí voy. Yo creo que era un temor que todos teníamos, ¿verdad, Sandy? Cuando se firmó este acuerdo migratorio, era obvio pensar que si se estaban yendo, por ejemplo, en las caravanas, unos 2,000 hondureños, pues si retornaban a la mayoría de ellos, por lo menos unos 1,000 iban a pedir asilo aquí en Guatemala, tratando de huir, llamémosle así, de las condiciones que tienen en su país. Pero no, vemos que al final de cuentas la decisión que están tomando, porque ya muchos de ellos han sido retornados o han sido repatriados a Honduras o a El Salvador, ha sido la de regresar a su país de origen sin quedarse aquí en Guatemala. Y yo creo que esto va a ser una constante, porque si no ya se hubiera marcado una tendencia desde hace mucho tiempo. Recordemos que las caravanas de migrantes ya tienen más de un año de estar vigentes. Exacto, Julio. Hay más información para poder darle otros pincelazos entonces de lo que ha sucedido con este tema. Recordemos que Estados Unidos se comprometió con el gobierno de Guatemala a enviar un grupo de especialistas en el tema para dar análisis y así dar detalles sobre los acuerdos migratorios. También se destaca que el gobierno afirmó que se instalará una mesa de carácter técnico para involucrar a varios sectores en este importante tema. Pero además es de esperar ahora que las autoridades correspondientes sigan y tomen las acciones que sean en beneficio del país y que claramente esta donación entonces será de ayuda. Son 28 millones de dólares para los refugiados y retornados de nuestro país. Yo creo que es importante, Julio, porque si bien nosotros podemos tener, y hablo de las autoridades realmente que son quienes van a manejar y van a dirigir todos estos programas,
tendrán la voluntad, no solamente de voluntad se vive ni se desarrolla un proyecto, sabemos que obviamente los recursos son necesarios para poder darles cuestiones básicas. No estamos diciendo que ciertos privilegios, no, cuestiones básicas y humanas a quienes soliciten así. Condiciones dignas. Sin embargo, yo te diría, Sandy, y aquí vamos a un análisis todavía más profundo. Si desnudamos completamente este tema, al final de cuentas yo creo que qué bien, ¿no?, que va a existir esta ayuda para aquellos que desean retornar y regresar a sus países. Pero la ayuda de fondo que se necesita es el establecer mejores condiciones en cuanto a que haya inversión en nuestros países del Triángulo Norte y hayan empresarios que quieran venir aquí precisamente a abrir sus fábricas, a abrir sus industrias y podamos generar y crear las fuentes de empleo y de trabajo. Eso sí sería el verdadero muro, sin construir nada, para evitar la migración. Definitivamente, Julio. Y mira, yo también quiero destacar algo, y es el hecho que, por ejemplo, este gobierno le esté dando seguimiento a esos temas que no son compromisos adquiridos por ellos. Así es. Obviamente se respeta el compromiso adquirido por el país en representación de las autoridades que pues recién entregaron también el cargo. Es decir, era un compromiso que se tenía que cumplir, que también le están haciendo ganas, te diría yo, están sacando adelante este proyecto y buscando, obviamente, exactamente, y obviamente no está de más que les aclaren muy bien, porque todavía hay algunos puntos en los acuerdos migratorios que no se tienen claros, que yo creo que ni siquiera las autoridades lo tienen claro, y para poder desarrollar este programa, esta ayuda, otorgar el beneficio, tenemos que estar claros, y ellos tienen que estar muy claros de cuáles son las condiciones con las cuales entonces se firma ese acuerdo. Esto es muy cierto. Al final de cuentas, aquí hay algo que es una figura del derecho internacional público. Ustedes lo conocen, se llama el Pacta Sunt Servanda. Lo pactado es lo acordado, y es lo que está haciendo el gobierno de Alejandro Yamatei. Ya el Estado de Guatemala está comprometido, ahora hay que honrar esa palabra, hay que cumplirla, y al final de cuentas, ya como una conclusión que ya tanto tú como usted en casa lo sabe perfectamente, pues no ha afectado en demasía a nuestro país. Sin embargo, eso no significa que el problema no esté allí presente. Continuamos con la información. Y preste atención a esta noticia, porque en la zona 17 y 18 se instalarán pozos para que de esta forma la población tenga mayor abastecimiento de agua. Conozca la siguiente nota, cómo se desarrollará el siguiente proyecto. Con la instalación de 4 pozos en las zonas 17 y 18, la municipalidad capitalina apoyará no solo en ampliar el caudal del agua, sino en erradicar conexiones ilícitas en el área norte de la capital. Contarán con el apoyo del Ministerio de la Defensa con 2 máquinas perforadoras. Este esfuerzo se va a iniciar en los próximos 20-30 días, y por eso es la presencia del general alemán, de su equipo de trabajo, de los ingenieros del ejército. Todo esto tiene que ver también con la respuesta a las acciones que hemos encauzado de la alerta María. Vamos a recuperar 420 litros por segundo en 40 días. Esto quiere decir que estamos recuperando cerca de 10 litros cúbicos por segundo diarios en estos 40 días, y este trabajo tiene empeñado a todo el equipo de Empagua para poder atender esta preocupación de los vecinos. Sí, el Ministerio de la Defensa está recuperando sus capacidades de sus 3 fuerzas de aire, mar y tierra. Tenemos el equipo para poder ayudar a la población cuando lo necesite. Claro, también tenemos que pensar en el interior del país, porque tenemos que ayudar a toda la República. Los esfuerzos son bastantes, los presupuestos son bajos, pero lo estamos tratando de enfocar para recuperar nuestras capacidades y poder brindar ese apoyo, ese soporte que necesita el país, ¿verdad? Entonces, en eso estamos trabajando. Esperamos que este año sigamos adquiriendo más equipo para poder apoyar a la población cuando lo necesite. Cerca de 11.000 personas saldrán beneficiadas con el abastecimiento del recurso. Los trabajos iniciarán luego del 15 de marzo, cuando la municipalidad capitalina entregue los estudios sobre en dónde se perforará. Yo no sé, Sandy, si has escuchado hablar de esas casas de 72 horas que quiere implementar la Secretaría de Bienestar Social. Es un nuevo modelo de atención, te diría, que puede ayudar entonces a los tratamientos que se le pueden dar a los menores, ¿no crees? Puede ser, pero ¿te parece si lo analizamos? Después de la pausa, ya volvemos. No cambie, porque somos en este momento y a esta hora en TN23 a la medida. Los adolescentes en las casas hogar de la Secretaría de Bienestar Social continúan, y ante esta situación las autoridades han anunciado que implementarán un nuevo modelo
de control. El abandono de procesos por parte de menores es recurrente en residencias de la capital y Quetzaltenango. Se coordina impulsar en las próximas semanas una casa de 72 horas para evitar estos incidentes. Es precisamente que hemos hecho esa evaluación de lo que sucedía en el pasado. Ahora vamos a implementar una casa de 72 horas. Esta casa de 72 horas lo que nos va a permitir es el primer ingreso del adolescente o de la niña que está bajo un resguardo de protección para poder analizar el perfil. Y ya una vez teniendo el perfil, si sea por afiliación a pandilla o por consumo de sustancias o otro tipo de causa, será referido a diferentes residencias. Con esto vamos a empezar a tener control de las residencias de manera de poder reinsertar o poder restituir a la familia a estos niños. Es un dato muy importante, es que el 90% de los niños que están en protección tienen familia. Por el momento se evalúan 2 casas para convertirla en un hogar de primer ingreso en la ciudad capital. En la última semana se reportó la fuga de 4 menores en hogares de Quetzaltenango. A ver, usted lo sabe perfectamente, ¿no? La Secretaría de Bienestar Social es el ente encargado por parte del Estado de Guatemala de recibir a aquellos jóvenes que en este caso sufren de algún tipo de abuso en su hogar, y esto para efectos de protección. Para ellos, Andy, cuentan con los denominados hogares seguros, que en teoría al menos son lugares específicos donde se brinda la guarda, también la custodia del menor, pero a la vez se les da el apoyo en cuanto a la atención psicológica, médica y todo lo que ellos necesitan para salir de esa situación de violencia de la cual vienen. Sin embargo, también es de resaltar, Sandy, que a lo largo de los años estos hogares seguros han sido muy cuestionados por muchas cosas, sobre todo, como tú recordarás, cuando sucedió aquella tragedia denominada del Hogar Virgen de la Asunción. También ha sido muy recurrente el hecho de que los menores bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social terminen huyendo de estos hogares seguros, tal y como lo hicieron de su propio hogar. Y pues tal vez no en los últimos tiempos, pero sí te diría yo, hace más o menos 1 año y medio, era bien común que salieran de estos hogares que habían habilitado inclusive en zonas residenciales, como la misma zona 15 de la ciudad capital. Definitivamente, Julio, hay mucho que modificar y que fortalecer en cuanto a la atención y a los controles, sobre todo de los menores en conflicto con la ley penal, porque sabemos también que es una situación complicada, porque obviamente son por distintas situaciones por las que se encuentran en este resguardo. Entonces, también las autoridades deben pensar un poco más allá, porque es un riesgo también que se estén escapando. Sí, definitivamente, porque imagínate, si están huyendo de su hogar, porque ahí sufrieron algún tipo de maltrato, vejamen, violación, situación de violencia, y en los hogares de resguardo de la Secretaría de Bienestar Social pues terminan huyendo también, seguramente no va a ser para regresar al hogar propio, sino que para ir, vaya usted a saber a dónde, y esto es lo que se vuelve dramático. Sin embargo, yo lo que he podido también visualizar es que el secretario Francisco Molina de la SBS, desde que era subsecretario de Reinserción, pues ha tenido unos programas bastante interesantes. Y de las 72 horas para dar una mejor ubicación a los menores y obviamente un mejor tratamiento, al menos en la teoría, esperemos que también en la práctica, me parece también otro programa que habría que conocer más y apoyar. Hay más datos para seguir ampliando y para llegar al otro punto que te quiero consultar, Julio. Muy bien. Y vamos a proyectar esto en pantalla porque a partir de ahora la Secretaría de Bienestar Social quiere implementar unas casas de 72 horas a efecto de poder hacer una evaluación completa de los menores y saber qué tratamientos debe dárseles. Esto permitiría determinar si son menores en conflicto con la ley penal o menores que necesitan la protección del Estado ante abusos de los cuales hayan sido objetos. Este modelo a implementar será bueno si logra cumplir con el objetivo de segmentar e individualizar las necesidades de cada menor bajo la custodia de la SBS. Y sobre todo te diría, Julio, si va orientado a poder brindar una verdadera protección, pero también una atención integral que haga sentir al menos no solo seguro, sino también protegidos a los menores de edad. Y esto es muy importante, hacer la clasificación, no para poner etiquetas, sino para determinar qué tipo de atención, porque no todos los casos son iguales y por lo tanto no los puedes tratar de la misma forma. Claro, porque tú puedes haber huido, por ejemplo, de tu hogar materno, paterno, pero puedes haber huido para integrarte a las maras, y no es lo mismo que un menor que esté saliendo de este hogar, digamos, originario,
porque ahí era vejado, ahí era maltratado, ahí no era atendido. Y no puedes venir y mezclar a estos dos tipos tan distintos de adolescentes o de niños que han sufrido situaciones diversas en su vida. ¿Por qué? Porque entonces lo que estás haciendo es, como tú dices, etiquetarlos a todos por igual y no los vas a poder tratar como realmente cada uno de ellos merece. Si es que de verdad queremos rescatarlos a unos y si es que de verdad queremos tratar de reinsertarlos y rehabilitarlos a otros. Yo creo que es importante porque imagínate, a esta edad hay muchos que bueno, llegan a unas edades que te preguntas por qué están pasando por situaciones como estas, pero que sin duda tienen la posibilidad o deberían de tener incluso el derecho de poder cambiar su situación, de tener una segunda oportunidad, porque obviamente se equivocan quienes están entonces por situaciones de delito, porque cometieron algún delito, claro, pero que obviamente pueden reformarse, pero si tú no tienes cuidado con esto, van a ser delincuentes potenciales. Fíjate, Sandy, que esto lo hablábamos en el tema de análisis que siempre tenemos en TN23 a las 6:30 de la tarde. Y los compañeros me hacían una pregunta. Si yo de verdad creía, por ejemplo, en el tema de la rehabilitación y la reinserción social que tú estás tocando ahora para los menores y adolescentes. Y yo les voy a ser bien sincero. Cuando trabajaba con cooperación internacional, que era lo que yo contaba, y trabajábamos precisamente con los más difíciles, que eran los pandilleros, pues definitivamente no puedes reinsertar y rehabilitar a todos. Pero Sandy, si de 100 rehabilitas a 30, si de 100 rehabilitas a 20, ya estás logrando bastante, porque esa gente probablemente vaya a cambiar su vida, pero sobre todo probablemente ahí estés salvando vidas, porque esa gente ya no va a salir a matar, a delinquir, a robar, a extorsionar. Por eso es que hay que apostarle tanto a esta situación. Y te diría, personas que no solamente las estás fortaleciendo, las estás reintegrando, las estás entonces dando una segunda oportunidad a ellos, sino a sus familias, porque también sabemos cuántos, viendo el ejemplo de un hermano, de un tío, de cualquier familiar, de alguien cercano, pues bueno, a veces sigue los mismos pasos, no en todas las situaciones, pero puede ser una situación también. Y aparte de eso, le envías un mensaje al resto de jóvenes, bueno, si él pudo, tú también puedes. Y que crean en la rehabilitación, porque hay quienes tampoco lo creen. Y envías otro mensaje ya casi para ir cerrando este tema. Y le voy a pedir, como siempre, a usted que está en casa, sobre todo si es joven y nos está viendo por alguna situación, que me mire bien, pero que me preste atención a lo que le voy a decir. Todos merecemos una segunda oportunidad, porque Sandy, todos, absolutamente todos nos hemos equivocado en la vida y entonces hay que brindársela, porque entonces si de verdad quitamos a un delincuente menos allí o a una persona vulnerable, vamos a hacer algo bastante importante por nuestra sociedad, Sandy. Qué buen mensaje, Julio, para poder concluir. Así que con esta reflexión nos vamos a una pausa, pero regresamos enseguida. Ahora, en otra información, es importante que usted sepa que el Ejecutivo va a solicitar al Congreso de la República la aprobación de una iniciativa de ley denominada Ley de Armonización para prevenir y también para erradicar el trabajo infantil aquí en Guatemala. ¿Quiere más información? Véalo aquí en A la Medida. El anuncio fue realizado por el mandatario Alejandro Yamatei debido a un supuesto caso de trabajo infantil que involucra a menores en las fincas cafetaleras en el país. Estamos preocupados por el trabajo infantil en Guatemala y de hecho hemos descubierto esta iniciativa de ley, que es la iniciativa de ley 4849, que fue presentada al Congreso de la República el 2 de julio del año 2014, la cual el día de hoy ya se encuentra en segunda lectura. Desde ese entonces, el día de hoy va a ser pasada al Congreso de la República para que Guatemala cuente con una iniciativa de ley que logre prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala. El presidente expresó que en 2019 el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reconoció los avances del país para erradicar el trabajo infantil. Además, la Organización Internacional de Trabajo, OIT, no tiene una demanda por explotación laboral de menores. En el año 2019, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos declaró a Guatemala entre los pocos países que han hecho avances increíbles en el tema de la erradicación del trabajo infantil. Es decir, nos parece un contrasentido que, habiendo los Estados Unidos diciendo que hemos hecho un trabajo increíble para erradicar y somos uno de los pocos países ubicados ahí, pues ahora resulte esta acusación. En segundo, quiero decirles que en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, no hay ninguna demanda hasta el día de hoy en contra de Guatemala por trabajo infantil. Aparte de eso,
Ana Café y los productores del café tienen programas que han sido premiados y reconocidos a nivel mundial, como los kindergarten de café o los coffee kindergarten, que hace que las madres trabajadoras que van a recolectar el café dejen a sus hijos en una especie de guardería kindergarten para que los niños puedan estar bien atendidos mientras sus madres están recogiendo el café. El Ejecutivo también anunció la creación de una mesa de trabajo para abordar los supuestos casos de trabajo infantil en las fincas de café y será presidida por el comisionado Ricardo Arenas. He integrado una mesa de trabajo en el cual está el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro de Relaciones Exteriores. Se está invitando a un representante de Anacafé y a un representante de la Cámara del Agro de Guatemala, para que a su vez sea esta dirigida por un comisionado presidencial, que en este caso será el señor Ricardo Arenas, quien ha aceptado el reto de ser el comisionado presidencial que ataque este caso, coordine las acciones ministeriales que nos hagan, uno, comprobar los lugares en donde se ha cometido el abuso contra los niños, si lo hubiere, y dos, que podamos coordinar las políticas de gobierno para que el trabajo infantil no sea una realidad en todo lo que es el tema cafetalero y el agro guatemalteco. Esta semana podría estar listo el dictamen respecto a la ley antimaras por parte de la Comisión Nacional de Seguridad del Congreso de la República. Luego de varias semanas de análisis y modificaciones, la Comisión de Seguridad Nacional se encuentra en la última fase previo a presentar el dictamen favorable de la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que inicialmente plantea tipificar las actividades de las pandillas dentro del delito de terrorismo. En reuniones anteriores, la comisión realizó una serie de modificaciones. Una de ellas, crear otra figura delictiva y no utilizar el término terroristas para los pandilleros. La propuesta que presentarán con enmiendas ante el Pleno será utilizar la definición de grupos criminales de alta peligrosidad social. Para el análisis de la iniciativa 5692, la comisión solicitó revisiones a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación, entre otras entidades de justicia, para determinar escenarios y propuestas a presentar con el dictamen. Los jueces del Tribunal Octavo de lo Penal declararon culpable al expresidente del Congreso, Pedro Muadi, y fue sentenciado a 30 años de privación de libertad inconmutables por la comisión de 3 delitos. ¿A quién maté? ¿A quién maté? Casos son delitos de sangre para que me condenen por 30 años. Mata uno a alguien y lo condenan por 15. Y vienen por delitos que ni siquiera cometí, que ni siquiera pudieron demostrar y que demostramos documentalmente que no participé. Viene esta gente y resuelven de acuerdo a lo que el Ministerio Público quería, sin evidencias, sin documentos, sin ninguna razón de nada. Es absolutamente ridículo, absurdo, y lo vamos a pelear hasta la última instancia. No tiene ninguna razón de ser esto. Demostramos nuestra inocencia, no pudieron demostrar ningún beneficio mío, ni siquiera presentaron una cuenta, no presentaron una casa, un carro, algo con lo que me hubiera beneficiado, y tienen el descaro de venir y condenar de esa manera. Esto obedece a presiones externas, señores, esto no obedece a otra cosa. Una sentencia a su favor, aunque sea injusta, ridícula y como sea, pero lo que ellos querían era condenarme a como dé lugar, pero obviamente manipularon y retorcieron brazos por todos lados para que se diera una sentencia absurda, totalmente absurda. Pero también en otra audiencia hoy se retomó el caso para determinar así la situación legal de Carlos Bielman. Aquí tenemos el desarrollo de esta audiencia. Defensores de Francisco Guarcas, Víctor Ruiz y Axel Martínez cuestionaron la investigación que realizó y entregó la Fiscalía Especial contra la impunidad en contra de sus patrocinados, al considerar que no hay evidencias que demuestren que los exagentes de Policía Nacional hayan participado en ejecutar de forma extrajudicial a unos reos que se escaparon de la prisión El Infiernito en el 2006. Que presuntamente al ingresar a la casa le pusieron el arma. ¿Por qué en el anticipo no hace ver a Sotodiegues? Y ella misma dice, mire, me tenían el arma, y le pregunta al otro, ¿qué hacemos con la niña? Matémosla. Presuntamente Sotodiegues.
pero en el anticipo de prueba es otra tercera persona. La Fiscalía pidió que el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, enfrente un juicio por tortura, mientras que los 4 expolicías sean juzgados por ejecuciones extrajudiciales. Sí, efectivamente hoy inician los abogados de la defensa a presentar todas las pruebas de descargo, todas las incongruencias que en su momento planteó el fiscal en el caso nuestro. La audiencia de apertura a juicio se aplazó para el 25 de marzo a las 14 horas. La juzgadora Claudia Domínguez continuará escuchando los argumentos de descargo de los abogados defensores y anunciará una fecha para resolver si los sindicados deben enfrentar un juicio o el caso queda cerrado por falta de pruebas. Si realmente de entre los medios de investigación que hay. Bueno, de esta manera ha llegado el momento de despedirnos el día de hoy, decirles que lo esperamos mañana y también que se cuide completamente de todo lo que hemos hablado, del coronavirus, de todas las cuestiones. Cuídese usted, cuide su humanidad, cuide su ser, cuide hasta lo que no cuida nunca, que son sus pies, que realmente son los que sostienen a esa extraordinaria persona que es usted. Así que también le queremos agradecer por estar pendiente siempre de A la Medida. Lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Que descanse. Feliz noche. Chao. ¿Qué tiene que